Esto es Produciendo Conciencia. Puedes disfrutar este segmento gracias a la colaboración con Farm Credit Association of Florida. Bienvenido nuevamente a Produciendo Conciencia. Hoy vamos a continuar hablando acerca de enfermedades y desórdenes de las plantas que podemos encontrar en nuestras fincas pequeñas o en nuestras fincas grandes o hasta en nuestros huertos. Y para eso vamos a tener a nuestra fitopatóloga Marlia Bosques Martínez de la Universidad de Florida, y ella nos va a estar hablando de este tema. Pero para ponerlo en contexto, es muy importante que nosotros entendamos este laberinto complicado que es la biología que se puede dar a partir de la agricultura. Y para eso tenemos a Marlia con nosotros. Claro que sí, ella es la jefa aquí y ella nos va a guiar en cuanto a cómo diagnosticar correctamente estas enfermedades o desórdenes para no confundirnos en nuestro tratamiento futuro. Marlia, llévatelo. Sí, pues primero que nada, algo que les quería mencionar es que cuando estamos diagnosticando, a veces lo presentamos como algo fácil, pero la mayor parte del tiempo es bastante complejo. Cuando hablamos de síntomas, hay veces que lamentablemente no tenemos control sobre el ambiente y muchas de las cosas que suceden. Les voy a estar hablando mucho de estos pasos, pero quiero que tengan en cuenta que usualmente una planta puede presentar más de un síntoma y puede tener más de un problema. Tenemos que siempre tener en cuenta que las plantas, pues, al estar en estos tipos de ambientes, hay que observar todas las diferentes partes de la planta para correctamente diagnosticar. Lo primero que hay que hacer es observar lo que es normal. Usted tiene que conocer lo más posible cuál es la apariencia saludable de su planta y también conocerse el nombre común, el nombre científico y cuál es la variedad que tiene y buscar información sobre qué tipo de resistencia tiene esa variedad. Con eso ya tú por lo menos tienes una idea de en qué etapa cómo debe verse en cada etapa de crecimiento. Luego que tú conozcas toda esta información, observes tu planta, tienes que ir a observar los síntomas y los signos. Primero quisiera como definir estos conceptos que son bien importantes y a veces se utilizan como si fueran lo mismo, pero son bien diferentes. Cuando hablamos de síntomas, son cambios en el crecimiento o apariencia de las plantas en respuestas a factores bióticos o abióticos. Esto podría ser alteración a la apariencia normal, puede ser necrosis o muerte de la planta, sobredesarrollo o subdesarrollo de tejido u órgano. Aquí también le quiero hablar sobre diferentes imágenes que son bien clave cuando usted está observando síntomas. Le quiero hablar un poquito sobre cada uno de estos diferentes síntomas que pueden observarse en sus plantas. La primera sería, que es de las más comunes que siempre hablamos, es el síntoma clorosis, que en otras palabras le decimos amarillamiento. Cuando observamos clorosis no solamente se puede observar en las hojas, se puede también observar en el fruto, se puede observar en el tallo. También es bien importante cuando esté haciendo esa observación, en qué parte de la hoja está. ¿Está en la orilla? ¿Está en las venas solamente? ¿Están en círculos? Todas estas detalles te van a ayudar a identificar correctamente qué enfermedad tiene en su planta o qué trastorno biótico. Tenemos necrosis. Necrosis también se puede encontrar en cualquier parte de la planta, incluyendo las raíces. Necrosis lo vas a ver como estas manchas oscuras y eso significa que el tejido se está muriendo de la planta debido a que está siendo infectado por una enfermedad. La próxima sería el tizón de la hoja. El tizón de la hoja es bien común y es usualmente causado por enfermedades fúngicas y se puede también confundir con necrosis, pero el tizón de la hoja se van a ver como ovalados o circulares y se pueden encontrar en el tallo y en la hoja, en la parte de arriba o en la parte de abajo de la hoja también.
Tenemos también el marchitamiento de la hoja, del tallo, de toda la planta. El marchitamiento es bien importante porque esta se puede confundir con que no aplicó agua en su huerto y pues se ve que es como si fuera que no tuviera agua, pero también puede ser causado por una enfermedad. Y también por un insecto que esté comiéndose el tallo por dentro y uno no lo ve. Claro, pasa mucho en cucurbitáceas. En las cucurbitas también y en los tomates también pasa mucho, y también sabemos que pues los insectos también son vectores de virus, que también pueden ser una combinación de un insecto y de un virus que estén causando este síntoma. Y un nemátodo también en las raíces que impida la absorción de agua. Correcto, ok. Pues seguimos con el próximo síntoma, se le llama enrojecimiento. Enrojecimiento puede también ocurrir en cualquier parte de la planta, usualmente es en la hoja y lo podemos, muchas veces es atribuido por alguna enfermedad viral o un fitoplasma. El próximo sería los cancros. Los cancros son bien distintivos, vas a ver como si fueran unas hendiduras que se producen en el tallo o en la hoja o en la fruta. Y como pueden ver en la imagen, el tallo aquí se ve como si fuera que se lo comió algún insecto o algo así, pero en realidad es una enfermedad fúngica que ataca el árbol. Como unas erupciones, ¿no? Unas erupciones, correcto, sí. Unas erupciones que salen. En los cítricos también es bien común, en Florida, ya que se siembra mucho cítrico, esto es una enfermedad que también debemos tener en cuenta y observar por ella. La próxima sería discoloración vascular. La discoloración vascular se refiere a como un tipo de necrosis dentro del tallo. Cuando tú haces un corte transversal, tú vas a ver como que una parte marrón, y eso se refiere a que un patógeno, ya sea una bacteria o un hongo, se alojó en el xilema o floema de la planta, y esto está obstruyendo el movimiento de aguas y nutrientes. Por lo tanto, si vemos discoloración vascular, posiblemente también vamos a ver marchitez. Por eso es que le hablé que muchos de estos síntomas se van a ver acompañados, que si ves discoloración, ves marchitez, también puedes ver clorosis. Todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta cuando estemos haciendo estas observaciones. Pues ahora nos movemos a las pudriciones, y como pueden ver, esto es un síntoma bien común en diferentes plantas. La pudrición puede ser una pudrición blanda o pudrición seca. Si es blanda, es usualmente relacionado a bacterias y tiene un olor bien fuerte, como pueden ver aquí en la cebolla, y cuando es una pudrición seca, es mayormente relacionado a enfermedades fúngicas. Estos son algunos de los detalles que puede tomar en consideración cuando esté diagnosticando plantas. También tenemos el retraso de crecimiento. Eso significa que pues, la planta va a estar más pequeña que una planta saludable. Esto puede ocurrir por un sinnúmero de cosas, ya sea fertilización, sea mal manejo de agua, algún tipo de nemátodo, virus. Todas estas cosas pueden causar retraso de crecimiento también. Y un síntoma bien diferente que no se habla mucho y también es bien importante es la hipertrofia y la hiperplasia. Esto es sobreproducción sobreproducción de algunos tejidos de la planta. Esto es bien común de los nemátodos. Los nemátodos hacen esto, producen unas excreciones que hacen que la planta produzca ciertos tejidos para ellos alimentarse de estas cosas. Y eso es lo que vamos a ver, por ejemplo, en la raíz. Vamos a ver unas agallas o unos nudos bien grandes, que ahí es donde está el nemátodo alojado que se está nutriendo de la planta. También lo podemos ver en los árboles, vemos como si fueran unos tumores bien grandes, y eso usualmente son bacterias que han infectado el floema o el xilema de la planta y están cogiendo todos los nutrientes y haciendo un crecimiento. La planta lo que trata es de sanarse a sí misma y entonces crea tejido encima de eso, ¿no? Correcto, sí, también. Eso también todo depende de qué tipo de enfermedad sea, porque muchas veces es la misma patógeno que está haciendo esa sobreproducción para ellos alimentarse ellos mismos. Okay. Un ejemplo de eso pueden ser los plátanos, ¿verdad? Con los plátanos hay muchos problemas de nemátodos. Sí, los plátanos tenemos, por ejemplo, Rhadophilus similis. Es un problema bien grande, es un tipo de nemátodo que se encuentra también en Puerto Rico y en Florida,
y también el mismo nematodo de la galla, que es Meloidogyne incógnita, también es un problema que se encuentra en los plátanos y en los guineos también. Como tal, el nematodo de la galla en Puerto Rico se encuentra, yo creo que en todas partes de Puerto Rico, y los tomates son sumamente susceptibles a ello, y cualquier otra familia de los tomates, que también incluye los pimientos, la berenjena, todas esas familias son bien susceptibles. Pues ahora también tenemos por aquí en esta imagen la muerte regresiva. Muerte regresiva se refiere que ciertas partes de la planta, que es bien común observarlo en árboles, los tejidos van muriendo, y vas a ver que van, por ejemplo, un árbol, parte de sus hojas van a ir cayendo y parte de sus ramas van a ir muriendo. Y esto puede ser causado por una enfermedad fúngica, bacteriana, viral, también nematodo. Otro síntoma que tampoco se habla mucho es la virescencia. Esto es mayormente causado por fitoplasma o bacterias o viruses. Y lo que podemos ver es que se hace sobrecrecimiento de ciertos tipos de partes de la planta. A veces las flores empiezan a crecer flores encima de las flores, algunos tallos empiezan a producirse en cantidades bien grandes, que también es algo bien distintivo de esos tipos de patógenos. Malia, entonces ya discutimos los síntomas, vamos a hablar un poco de los signos. ¿Qué son signos? Los signos son evidencia observable de factores dañinos. Esto se puede referir a exudado bacteriano, a micelios, esporas, rizomorfos, insectos y excrementos de insectos. Como mencionamos ahorita, los insectos también son vectores de patógenos, si vemos un insecto también puede ser o alguna señal de que tenemos algún tipo de patógeno en nuestra planta. Ahora moviéndonos a las imágenes, primero son las esporas. Las esporas se pueden ver a simple vista cuando hay una producción grande de ellas, y es bien común a veces, por ejemplo, las rollas. Las rollas son tipos de esporas que se pueden ver en las hojas de la planta y usualmente son de color anaranjado, como por ejemplo la roya del café, que es una enfermedad de suma importancia en Puerto Rico y en otros países que producen café. Pues una enfermedad que tú vas a ver las esporas anaranjadas en la hoja. También toda persona que ha comprado fresas ha visto que produce unas esporas blancas, que también es un indicativo de que tienes un hongo presente en tu fruto o en tu planta. Lo otro sería el micelio, que a veces se confunde con las esporas, pero eso es otra parte del hongo. El micelio lo puedes ver en las hojas, en el tallo, y es bien importante cuando usted está tratando de diagnosticar. Una de las claves es saber dónde está creciendo ese micelio, en qué parte de la planta. Y a veces hay algunas enfermedades específicas que solamente el micelio crece en la parte de arriba de la planta, versus otras enfermedades como el downy mildew, que tú vas a ver que solamente se va a ver el micelio por debajo de la hoja. Esas claves son bien importantes observar, porque te puede ayudar a diagnosticar tu planta. Y finalmente, los exudados de bacterias. Si usted piensa que usted tiene alguna bacteria presente en su huerto o en su finca, algo que les recomiendo hacer, si es una enfermedad vascular, uno corta el tallo, hace un corte en el tallo, lo pone en agua, y si usted ve que sale como una viscosidad, una nube blanca, eso es que la bacteria está infectando el xilema o floema de su planta, y que pues hay que hacer algún tipo de manejo específico a esa enfermedad. Ahora vamos a pasar al siguiente paso, que es verifique los patrones. Esto es bien importante para distinguir en lo que es abiótico versus biótico. Cuando estamos viendo un trastorno abiótico, ya sea que no aplicó bien el fertilizante o el pesticida, o no se aplicó el riego correctamente, pues se va a ver los síntomas a través de toda la finca. Todo va a ser uniforme. Cuando estamos hablando de enfermedades causadas por patógenos, usualmente son síntomas que se ven a nivel macro irregular, que va a haber ciertos lugares en la finca que van a ver los síntomas presentes versus otros lugares que no hay.
porque como bien sabemos, los patógenos son microscópicos y ellos tardan a veces mucho en moverse. So, cuando usted observe su finca o su huerto, tiene que tomar en cuenta todas esas diferentes observaciones y tomar nota de esas observaciones que son sumamente importantes para poder diagnosticar correctamente qué tipo de enfermedad tiene. Y finalmente hay que hacer preguntas. Tienes que preguntarte, ¿has regado en exceso sus plantas? ¿Qué pesticidas aplicaste? ¿Cuántos fertilizantes echaste en tus plantas? Siempre hay que tratar de mantener récord de todos tus manejos de las plantas, porque así puedes poder entender que posiblemente está infectando tus plantas. Y estos detalles te van a ayudar a diferenciar entre enfermedades bióticas y bióticas. María, para las personas que nos están escuchando, resúmenos los pasos a seguir para identificar los síntomas y las enfermedades en nuestras fincas. Ok, so lo primero que hay que hacer cuando tratemos de identificar alguna enfermedad es observar lo que es normal, como le mencioné, ver cómo es la planta, saberte el nombre, saber qué variedad tiene. Luego de eso vas a proceder a observar los síntomas y los signos. Y como les mencioné, con todas las imágenes ya por lo menos sabemos cuáles son esos síntomas, cómo se llaman, cómo se describen, cómo se ven. Con esa información también es importante qué parte de la planta tú estás observando esos síntomas y esos signos. ¿Es en la parte de arriba solamente? ¿Es en la hoja solamente? ¿Es en el fruto? Todos esos detalles son sumamente importantes. Luego de eso se procede a verificar los patrones que ve en su huerto o en su finca. ¿Están los síntomas en toda la finca? ¿Está en todas las plantas? ¿O está en una variedad específica? ¿Se ve irregular los patrones? Y finalmente, en la última parte es hacerte preguntas, ver si tienes algún récord de tu manejo, cuánta agua aplicaste, cuánto fertilizante, otras características de tu huerto o de tu finca, ya sea la compactación del suelo. Todas esas características son de suma importancia y que te pueden ayudar a poder identificar las enfermedades. María, si yo quiero saber más, quiero aprender más acerca de estos temas, de cómo hacer mi propia identificación, ¿qué recursos tengo a la mano? Pues tenemos varios recursos, tenemos varias publicaciones de extensión, también tenemos las clínicas de diagnóstico que están disponibles en varios lugares en Florida, que ahí uno puede enviar su muestra. Algo que les recomiendo que es bien importante es que lea las instrucciones de cómo es que uno somete una muestra, porque hay unas instrucciones bien específicas para que su planta llegue bien y que no se pudra ni le pase nada, porque entre más tiempo pasa, menos probabilidad de que esa persona pueda diagnosticar correctamente su enfermedad. Así que para los agricultores que nos están escuchando, recuerden que si usted tiene alguna pregunta, usted puede comunicarse con cualquiera de los servicios de extensión agrícola en los Estados Unidos y Puerto Rico. Marlia, muchas gracias por estar con nosotros. Estamos sumamente agradecidos de que hayas sacado de tu tiempo para poder ayudar a estos pequeños agricultores a que puedan identificar sus enfermedades en su finca o en su huerto. Esto es Produciendo Conciencia. Hasta la próxima.